Saludos República Dominicana, saludos mundo. Esto es Solo News con Miguel Montes. Las noticias como son. Como siempre, señor director, ponemos nuestro espacio en las manos del Creador. Como digo siempre, el dueño del oro y la tierra, el dueño de todo. Todo lo que somos y lo que vamos a hacer, se lo debemos a Él, a nuestro Creador. Tenemos siempre un resumen de noticias, pero hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial. Es la segunda vez que viene a nuestro espacio. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque es uno de los diputados más productivos de la Cámara Baja. Siempre con proyectos importantes que redundarían en un mejor país. Con nosotros, el diputado de la Fuerza del Pueblo, el ingeniero Tobías Crespo. Tobías, ¿cómo estás? Bien, Miguel, gracias por invitarme a este espacio. Como bien tú dices, es la segunda oportunidad que estamos acá compartiendo contigo. Muy agradecido y afortunado de compartir en este espacio, saludando también a los televidentes y presto siempre a discutir los grandes temas de la agenda nacional que siempre te preocupan a ti como ciudadano, como comunicador, periodista. Tobías, hace una semana de un fuerte aguacero que hubo. ¿Usted dónde lo agarró esa lluvia a usted? Porque yo no sabía nada de esa lluvia, ese aguacero. ¿Usted sabía algo por si acaso? No, nosotros nos cogió de imprevisto en el momento en que agarró el aguacero, que fue 5:30, cerca de las 6 de la tarde, iba hacia la casa del local del partido en Gascue. Ahí estuvimos en una reunión, una asamblea de la circunscripción número 2. Tú sabes que nosotros estamos dirigiendo la parte del distrito a nivel electoral. La parte del distrito a nivel electoral. Y nos tomó el aguacero, terminamos esa reunión, salimos como a las 7:30 y llegué a mi casa cerca de la medianoche porque había un tapón, no había forma de coger las calles, aunque los organismos supuestamente dieron el anuncio, dieron la alerta, meteorología también, a todos los ciudadanos nos tomó desprevenido. Digo porque uno siempre está conectado en las redes, uno siempre está informado en línea, como dicen, porque anteriormente la comunicación se dificultaba. Pero nuestra circunscripción fue donde más fuerte realmente esta vaguada que se asentó, sobre todo en la zona, según escuché meteorólogo hablando sobre el tema, sobre todo de Miami, sobre la zona del botánico, del jardín botánico. Por eso impactó mucho la cañada de Villa Marina, toda la cañada, la circunvalación, Callejón Puerto Rico, Callejón de Dios, la cañada Santa Lucía, y terminó en la parte más baja de la 800, donde hizo más estrago en la zona de los ríos, muy próximo a los jardines, donde nosotros siempre nos hemos estado dedicándonos a nivel de residencia. Me imagino que usted fue a la zona. Sí, nosotros fuimos el sábado, al día siguiente, hemos estado durante esta semana, seguiremos estando presentes y en el caso específico de la circunscripción, de los 6 fallecidos, 4 fueron de la zona de la circunscripción 2, de la capital, pero también impactó en los girasoles tradicional, que girasoles primero, girasoles segundo y tercero, ya conectando ahí a Fundación, impactó también en esa cañada que se desborda y que permite que esos residentes tengan que salir de la cañada evacuados precisamente por los organismos de socorro, los brigadistas de la Defensa Civil sobre todo y el COE, y a la vez también en Villa Marina, y finalmente el punto más bajo donde se recoge todo eso es en La Puya, allá donde le llaman La Arenita, el Aguacate, el Macuto, que conecta en la parte baja del zoológico. Y luego ya tú sabes que ahí conecta al río Isabela, que el río Isabela empalma con el río Osama. Las principales cadáveres siempre son encontrados ahí en esa parte más baja, que son llevados ahí por la corriente. Ingeniero, a usted se le atribuye unas declaraciones
que leímos hace poco en las redes sociales. Es cierto, dicen, he escuchado en la versión de las redes sociales, que dice como que se está distribuyendo dinero para atacar al expresidente Leonel Fernández. Algunos comunicadores o algunos medios de comunicación están diciendo que hay dinero supuestamente para atacar al expresidente Leonel Fernández. Mira, nosotros O hay una especie como de, vamos a decir, como de campaña en contra del expresidente Fernández. El gobierno de Luis Abinader, al estar desesperado, desorientado, desenfocado, y eso es peligroso, un gobierno desorientado, desesperado a tanto tiempo de las elecciones, porque entiendo que tienen al presidente dando vueltas en una rotonda, los asesores. ¿En una rotonda? Sí, muchos palazos, muchos picazos, muchos anuncios, pero nada de respuesta. Se han quemado en la solución a los problemas del país. La canasta básica inalcanzable, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana que ya los funcionarios han dicho que son incompetentes para poder enfrentar, pero no solamente eso, no, pero escúcheme, hay un punto ahí. En Santo Domingo, el Gran Santo Domingo Norte, prohibieron bebidas después de las 12 de la noche para enfrentar los actos delincuenciales. Chubasque. No, es que el gobierno no tiene planes, no tiene proyectos ni política. Le llegó el gobierno de carambola, por ósmosis, como dice un expresidente de ellos mismos, y por gravedad. No se prepararon para gobernar y no están preparados. Por eso el presidente de la Fuerza del Pueblo dijo que si no están preparados, recojan su maleta, porque en el 2024 se van, que se vayan de ahí. Y tú ves al presidente haciendo anuncios, promesas, palazos, picazos, y no hay resultados. Eso, de cara a la población, lo que hay un nivel de insatisfacción, desesperación, y donde ya la población esos anuncios le da lo mismo, porque ha sido parte, es como si el gobierno estuviese en campaña, que lo está en reelección, y están usando los recursos del Estado. Yo decía que desde el DIECON o el DICON, que hay dos funcionarios muy de cerca del presidente, se están licitando 1.800 millones de pesos cada 3 meses para fake news, para decir mentiras, engaños, pagar comunicadores, pagar lo que le llaman los Abinabot, que son los bots que utilizan para atacar opositores, y no solamente eso, sino para tratar de silenciar a la oposición. Cuando tú ves un gobierno desesperado, y que este gobierno, cuando era oposición, yo recuerdo que una ex compañera diputada y hoy senadora de la capital, yo creo que usted se refiere a Farideh Raful. Atacaba mucho al gobierno pero de ese entonces. Pero no quiere decir el nombre usted. Sin embargo, este dinero, no, porque es muy amiga nuestra, este gobierno ha gastado más que 10 veces lo que ellos atacaban del gobierno anterior. Pero en este caso es para decir mentiras, para engañar a la población, y anunciar cosas que en realidad no están. Es decir, si por lo menos fuera para decir que están inaugurando la línea 3 del metro, que están inaugurando un puente, una carretera, un hospital, te pudiera decir que nosotros el año pasado le aprobamos 44.000 millones de pesos en una dispensa adicional, lo que llamaban en la ley del candado jurídico, al Ministerio de Educación, que ha sido incompetente, el de Obras Públicas y la supervisora, para terminar 722 escuelas del gobierno anterior, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. ¿Y qué han hecho? No han hecho nada con eso. Es decir, eso era para que aquellas obras, que muchas de ellas estaban en un 80%, 85%, 90%, algunas le faltaba la última cubicación para ser inaugurada, y yo no he visto al presidente inaugurando. Muy por el contrario, vi al presidente anunciando nuevas aulas, pero por favor que terminen las que recibieron del gobierno anterior, porque el dinero lo tienen. Tienen el dinero, se le aprobó la ley. Me imagino que los contratos con los contratistas que existían o con nuevos, en caso de que hayan eliminado el contrato, ya se han adjudicado y registrado en la Contraloría. ¿Por qué han sido tan incapaces de manera gerencial y política para poder terminar esas obras? Uno no lo entiende. Entonces, desde el gobierno sí se está muy desesperado, porque el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y es presidente de la República, está imparable. Leonel tiene por encima del presidente Luis Abinader 2 a 3 puntos en la última encuesta de agosto, y ha subido en los últimos días. Ya el panorama político se definió. El Partido de la Liberación Dominicana, que mucha gente esperaba su candidato, ya tiene su posible candidato. Yo digo su posible porque hay que esperar el año que viene para validar legalmente
esa consulta que no existe en la ¿Cómo- ley, ¿Cómo legalmente, Pérez? ¿Cómo legalmente? porque la consulta no es... Él no fue está- escogido, él fue escogido ya, Abel. Sí, pero fuera de un plazo, y eso no lo establece la ley electoral. La Junta se lo había indicado. Cualquier ciudadano que entienda que tiene derecho a aspirar ahí y presente una candidatura en el plazo el año que viene tendrá derecho, y ya el partido tendría que definir esa situación antijurídica. No quiero entrar en esos temas, pero lo que le digo es que ya para la población el escenario está definido. Luis Abinader polarizado con Leonel Fernández, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Leonel Fernández gane en primera vuelta. Diputado, deme unos segundos. Vamos a la primera pausa. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, un frito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Continuamos con su programa Solo News, hoy domingo. Nuestro amigo, el diputado Tobías Crespo. Tobías, se habla de hay una encuesta, la Sid Gallup. La Sid Gallup entonces contradice lo que usted dice. La Sid Gallup dice que el presidente Luis Abinader Corona tiene un 70% de aprobación. La CICALO. La Sid Gallup. ¿Y esa encuesta entonces? Hay que ver si le hicieron en el Palacio Presidencial, y si le hicieron en el Palacio Presidencial, que creo que yo abordé una encuesta donde el otro 30% es de un candidato que aspira también, que es ministro de este gobierno. Es decir, que si en el Palacio él tiene un 70%, tiene que revisarse. Pero, ¿cómo un ministro que aspira? ¿Qué ministro es ese? No, ¿De un este ministro que gobierno? tiene el presidente. Pero al final, la mejor encuesta es montarse en una onza, montarse en el metro, ir a un motoconcho, ir al supermercado, ir al colmado, ir a la peluquería, ir a donde la estilista, ir a una banquera de esos que siempre están próximos a los colmados de los barrios, y tú moverte en todo el entorno del país para que tú veas el nivel de insatisfacción que tiene la población dominicana con el gobierno de Luis Abinader, con el PRM. Incluso te puedo decir temas importantes. A nosotros no solamente se nos están acercando gente del Partido de la Liberación Dominicana, del cual estuvimos durante más de 34 años incidiendo y trabajando en ese partido, sino del PRM, del PRD, del Partido Reformista. Sí, hay mucha gente que trabajó por Luis Abinader, por el PRM, que están insatisfechos, que están arrepentidos y, como dicen, engañados y cubiados, tal cual lo dijo un juez, por el presidente Luis Abinader, por sus funcionarios, por sus dirigentes. Y es muy difícil que tú reelijas a un presidente en una crisis económica, falta de empleo, el costo de la canasta básica en 40 y pico mil pesos, dicho por el propio Proconsumidor. Pero faltan y las autoridades del gobierno. Falta un año y pico para las inseguridad elecciones. Ciudadana. Sí, lo que pasa, falta un año y pico, pero ya lo que el gobierno no ha hecho es difícil que lo pueda hacer, porque muchas de las obras que el gobierno ha prometido, primero lo prometió el 16 de agosto, cuando se juramentó, un discurso de promesas. Luego el 27 de febrero en la rendición de cuentas de los primeros 4 meses. Luego, al año siguiente, prometió lo que el año anterior había prometido. Y este 27 de febrero hizo lo mismo. Es decir, que nosotros vamos a ver el próximo 27 de febrero al presidente de la República prometiendo lo mismo
que inició el 16 de agosto cuando se instaló en el gobierno, pero no hay respuesta, no hay solución a los problemas. Difícilmente en 19 países que ha habido elecciones después de la pandemia, Miguel, solamente se ha podido reelegir un solo gobernante, que fue Macron. Después todos han perdido, todos los gobernantes porque es difícil reelegir la crisis económica, es difícil reelegir el desempleo, es difícil reelegir la inseguridad ciudadana, es difícil reelegir el alto costo de la vida, es difícil reelegir la improvisación y es difícil reelegir la falta de experiencia y de capacidad que tiene este gobierno para abordar los temas de la República Dominicana. Vamos a cambiar de tema ahora. Hablemos de la ley que crea el sistema de ciberseguridad. Explíqueme esa ley. ¿Qué busca esa ley? Sí, y en los actuales momentos, ¿dónde está esa ley en los actuales momentos? Sí, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia de nuestra autoría, la depositamos el año pasado, en el mes de marzo, en la Cámara de Diputados. En el hemiciclo apoderó a la Comisión Permanente de las TICs, de las Tecnologías de Información y Comunicación. O sea, deme un segundo. O sea, que esa ley es de su autoría, de su creación. Correctamente. Fue producto de mi trabajo para graduarme de licenciado en Derecho en la universidad, de donde se desprendieron, Miguel, dos proyectos de ley. Este, que es el proyecto de ley que crea el sistema de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia, y el proyecto general de ley de las TICs, de las tecnologías de información, que es un código y modifica la ley 153-98, que es la ley general de telecomunicaciones. En el caso de la ciberdelincuencia, que es uno de los grandes retos y desafíos que tiene la República Dominicana de cara a los delitos informáticos, a los delitos de red, a los delitos usando la tecnología, donde esta ley es el marco jurídico para primero crear un sistema nacional de ciberseguridad de manera preventiva, para que uno desde abajo vaya creando esa filosofía de uso de las tecnologías de manera segura, de garantizar los datos que están almacenados en los sistemas informáticos, pero también de crear un sistema de respuesta y de defensa a los ataques informáticos, a los ataques a los sistemas de redes, sobre todo a las facilidades críticas, como son las facilidades energéticas, los hospitales, los sistemas educativos, los sistemas de defensa, los sistemas de seguridad, el sector financiero, porque hay muchos delitos que atacan la parte económica. Aquí estamos hablando del sector bancario, las cooperativas, y que dejan pérdidas millonarias, pero sobre todo en esta ley se tipifican delitos de terrorismo, delitos contra el Estado, y también no solamente la tipificación, sino las sanciones a esos delitos. Es un marco muy moderno, que está adecuado al convenio del Consejo de Europa, y sobre todo a que el Estado, porque tiene un componente de derecho privado y público internacional, y la colaboración jurídica y policial internacional, es decir, los países generalmente hacen acuerdos, porque los delitos de alta tecnología generalmente se dan transnacionales. Sí. Hay un servidor, por ejemplo, que puede estar en Australia, un operador en Chile, y un usuario aquí robándote tu identidad, clonándote tu tarjeta, sacándote dinero de tu cuenta, o posiblemente accediendo a la información privilegiada, crítica, en los registros públicos, pero también sacando de servicio a los sistemas críticos del Estado. Y sobre todo implica que el Estado debe colaborar con otros países para lograr desarmar estas redes, que generalmente no solamente operan en un país, sino que tienen una ramificación a nivel internacional. Diputado, ¿hay estadísticas sobre esos delitos? Sí, aquí nosotros en la Policía Nacional se tiene el DICAT, que es la Dirección de Crímenes de Alta Tecnología, que fue creado con la ley 53-07, que es precisamente una modificación a esa ley que nosotros estamos planteando, una adecuación. ¿Por qué? Porque esa ley ya tiene alrededor de 15 años. En tecnología, 3 meses, 6 meses mucho, imagínate 15 años. Entonces las regulaciones deben ir acorde a los avances de la sociedad. Pero no solamente eso, sino que desde el punto de vista del marco jurídico es la adecuación a posibles delitos, situaciones de hecho que deben ser resueltas con soluciones de derecho. Sí, sería un aporte que nosotros queremos dar al país para poder dar frente a los retos y desafíos que implican los sistemas informáticos. La tecnología
permite el desarrollo, permite la innovación, permite la creatividad. Hoy por hoy, después de la pandemia, la transformación digital lleve a que los estados, los ciudadanos tengan un componente de digitalización, pero también eso lleva peligros, sobre todo en lo que le llaman, Miguel, el Internet profundo, el Deep Internet o el Internet oscuro, que es por donde se manejan también muchas operaciones de terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos, trata de personas y sobre todo delitos monetarios con las famosas criptomonedas y las falsedades sobre las criptomonedas. Es decir, aquí hay muchos retos y desafíos con el cual el país debe hacer frente ante esos retos y desafíos. Diputado, después de esta pausa, ampliamos más el tema. En breve seguimos. Y usted que habla... Demasiado. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. VTV Canal 32 te presenta sus estudios de grabación, disponible para la renta. Nuestros estudios de grabación cuentan con el mejor sistema de iluminación y acústica, equipos de última generación y las mejores condiciones para desarrollar todo tipo de trabajos audiovisuales. VTV Canal 32 integra en sus estudios la tecnología, la innovación y la creatividad para brindarte una producción terminada bajo los mejores estándares de calidad que demanda la industria audiovisual. Llámanos y pregunta por nuestros paquetes. Continuamos con su programa Solo News. Ingeniero, hablábamos entonces de la ciberseguridad. Entonces, ¿se creará un organismo específico para ese tema? Muy importante la pregunta. Le decía que ya se había creado con la ley 5317, el DICAT, también se había creado una procuraduría especializada para los crímenes de alta tecnología en la Procuraduría General de la República, pero aquí estamos creando todo un sistema, un Centro Nacional de Ciberseguridad, donde todos los organismos del Estado, entiéndase, el Banco Central, porque te hablaba de los delitos, sí, porque te hablaba de los delitos monetarios, ¿verdad? Económicos, Okay, sí, que impactan mucho en la economía, las asociaciones comerciales de los bancos, del sistema financiero, pero también el Indotel, la OTI, que en una propuesta nosotros estamos convirtiendo eso en un ministerio, pero mientras tanto estamos incluyéndolo en ese Centro Nacional de Ciberseguridad para establecer todas las políticas públicas de prevención y de combate a los crímenes de alta tecnología o ciberdelincuencia, pero también lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, la misma Procuraduría y todas las instituciones que de una forma u otra intervienen, por un lado para la prevención y otra para la sanción a estos delitos. Nosotros entendemos que esto es de alta prioridad para el país, a nivel regional los países ¿Por qué de alta prioridad? ¿Por qué? Porque con el movimiento de la transformación digital, la mayoría de las actividades después de la pandemia se han movido de lo análogo a lo digital. Todos los procesos de negocio, la cadena de agregación de valor, pero también los estados están modernizando sus plataformas para dar servicios de gobierno electrónico, agenda digital y de los servicios en línea. Pero esto lleva también a que los delincuentes utilicen la tecnología no para el bien, sino para el mal. Entonces, las prioridades deben estar definidas y también hay una agenda a nivel global que la mayoría de los países están cerrando brechas y están
como diríamos nosotros, tratando de normalizar un marco común que le sea similar a todos los países para poder dar al traste con estos crímenes que utilizan las tecnologías. De verdad que es un mundo muy apasionante y estas normativas tienen que de manera frecuente irse actualizando, y por eso te digo que la ley 53-07 pudo haber sido adecuada al momento de inicio de este siglo, pero ya casi 15 años después necesita una adecuación. Diputado, unas últimas palabras para los amables televidentes de nuestro espacio. Bueno, nosotros desde el punto de vista de dirigentes de la Fuerza del Pueblo, decirle a toda la población que estamos trabajando arduamente para llevar a la Fuerza del Pueblo en el 2024 a alcanzar el poder con el presidente Leonel Fernández, y que como dictan todas las encuestas, y eso va a ir avanzando porque ya en el caso de este gobierno se le ha hecho tarde, como dicen, para ablandar habichuelas, y el reloj está... Eso dice usted, ¿eh? Exacto, y el reloj está corriendo de manera regresiva. Nosotros estamos haciendo un trabajo para ganar en primera vuelta. Ok, diputado, gracias por su visita. Gracias a ti Espero por invitarme de nuevo. Que se repita, ¿eh? Claro, claro, estaremos aquí si Dios lo permite. Y cuando sea senador o alcalde del distrito, espero verlo aquí. Lo primero es que Leonel Fernández sea presidente y que la Fuerza del Pueblo llegue al poder. Juan Bosch decía que lo general está sobre lo particular, pero vamos a ser muy determinantes en la capital. Okay. A ustedes gracias. Recuerden nuestras redes sociales, Miguel 0415, el periódico Punto.do, nuestro canal de YouTube Solo News con Miguel Montes. Y recuerden, Dios nunca, nunca abandona a sus hijos. Y usted es uno de ellos. Hasta la próxima.